Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos. Hoy empezamos a trabajar un nuevo proyecto que es el perrito San Bernardo. Empezamos con las patitas. Hoy trabajamos la patita delantera con este color perlado y con el anillo acostumbrado con 6 puntos bajos. Aseguramos y empezamos cargando 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, sacamos el hilo sobrante para la marca. 2, 4 y 6. Este es el primer punto. Vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. 2 puntos juntos en cada punto. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos. Vuelta 3. Empezamos con un punto bajo, un aumento. Repetimos 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Vuelta 4. Empezamos 2 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos. O sea, repetimos 6 veces. 2 puntos y un aumento. Terminamos. Bueno, nos quedamos con 24 puntos, los cuales vamos a repetir por 3 vueltas. La 5, la 6 y la 7, punto sobre punto. Vuelta 8. Empezamos con un aumento triple. O sea, 3 puntos en un solo punto. Avanzamos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos un punto alto, seguido de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Nuevamente hacemos un punto alto, 3 puntos, otro punto alto, 3 puntos, un punto alto. Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. En esta vuelta tenemos 26 puntos. Vuelta 9. Empezamos con 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7.
empezamos haciendo las disminuciones para armar las pezuñitas. Hacemos una disminución de 3 puntos, tomando en cuenta el punto alto que tenemos. Hacemos un punto, nuevamente una disminución triple, un punto, una disminución, es una disminución triple, a no olvidarse. Nuevamente un punto, y acá adelante siempre vamos a tomar un punto antes y después del punto alto, para que se den cuenta. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta nos quedan 18 puntos. Vuelta 10. Empezamos con 9 puntos bajos. Avanzamos. 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora una disminución. Terminamos la vuelta con 7 puntos. 7. En esta vuelta nos quedamos con 17 puntos. Ahora las vueltas 11 y 12 hacemos punto sobre punto. Vuelta 13. Hacemos un punto bajo, un aumento. Terminamos la vuelta con 15 puntos. Vuelta 14 puntos sobre punto. 18 puntos. Vuelta 15. Empezamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Un aumento. Terminamos la vuelta nuevamente con 15 puntos. Al final de la vuelta nos quedarán 19 puntos, ya que aumentamos un punto más. Entonces terminamos la vuelta. Vuelta 16. Trabajamos punto sobre punto. Los 19 puntos que tenemos. Entonces damos la vuelta. Vuelta 17. Empezamos la vuelta con 3 puntos bajos, un aumento. Terminamos la vuelta con 15 puntos
y al final de la vuelta nos quedamos con 20 puntos. Vueltas 18 y 19 trabajamos punto sobre punto, los 20 puntos que tenemos en esta vuelta. Regresamos a la vuelta 20. Vuelta 20. Empezamos con 2 puntos. Ahora una disminución triple. Tomamos los laterales de los 3 puntos y los sacamos en uno. Ahora terminamos la vuelta con 15 puntos. Vuelta 21, punto sobre punto. Los 18 puntos que tenemos. Vuelta 22. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento. Avanzamos 8 puntos. Siete y 8. Hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sacamos la marca. 6 puntos. Acá tenemos 2, con eso son 8 a cada lado. En esta vuelta nos quedamos con 20 puntos. Ahora las vueltas 23 y 24 trabajamos punto sobre punto. Vuelta 25. Empezamos con 3 puntos bajos. Un aumento. Avanzamos 9 puntos. Ocho y 9. Hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 6 puntos. En esta vuelta nos quedamos con 22 puntos. Ahora la vuelta 26 trabajamos punto sobre punto. Vuelta 27. Empezamos con, avanzamos 15 puntos. Ahora un aumento triple. 3 puntos en un solo punto. Terminamos la vuelta con 6 puntos. Y al final nos quedamos con 24 puntos. Vuelta 28 nos toca trabajar.
lo cual vamos a hacer punto sobre punto. Vuelta 29. Empezamos con 4 puntos bajos. Un aumento. Avanzamos 11 puntos. Y 11. Tenemos 11 puntos, un aumento. Terminamos la vuelta con 7 puntos. Al final nos quedamos con 26 puntos. Vuelta 30. Trabajamos punto sobre punto. Vuelta 31. Empezamos con 5 puntos bajos. 5. Un aumento. Avanzamos 12 puntos. Después de los 12 puntos hacemos un aumento. Terminamos con 7 puntos bajos. Vuelta 32 y última vuelta. 28 puntos que nos han quedado en esta vuelta. Vamos a trabajar punto sobre punto. Ya terminamos con esta vuelta la patita delantera. Hicimos en un solo color. Bueno, ya como ya les anticipé, terminamos con esta vuelta. Hacemos un punto deslizado y terminamos. Cortamos, ya tenemos la patita delantera, como es de un solo color. Y como también están viendo, está centralizado, entonces hacemos su par, tal como está. Si esto está un poco anchito, esta raza tiene así las patas. Con eso terminamos la patita delantera. Entonces, hasta el próximo video en el cual estaremos trabajando la patita trasera. Saludos y bendiciones. Y no olviden, si les gusta este nuevo proyecto, regalarme un like, compartir y suscribirse y activar la campanita para que les notifique del próximo video.